Esta noche vamos a estudiar sobre Elías, un hombre fiel. El libro vamos a abrir en Primera de Reyes. Yo estaba mirando cuántas veces es mencionado en el Antiguo Testamento, y está mencionado aquí y un poquito en el libro de Crónicas, que mandan una carta a un rey. Pero Elías, junto con Moisés, son los dos profetas más importantes del Antiguo Testamento. Y vamos ahora a mirar, Elías, su nombre significa el Señor es mi Señor. Elías era de algunos, un libro estaba diciendo Tisbí, otro Tisbí, no sé, pero algo así. Era de Galaad, del reino del norte. Ya sabemos, la que hemos estudiado, que Israel se dividió, quedó el reino del norte y el reino del sur. Elías aconsejaba a los reyes. Elías hablaría de Dios sin temor, en medio del vacío espiritual del reino del norte. Su servicio y su lucha fue contra la adoración sin medida a Baal, que alcanzó los niveles más altos en el reino del norte. El versículo 17:1 dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era un rey: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra de Jehová. ¿Quién era acá? Primera de Reyes 16. dice: y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 del rey de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron ante él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este fue el primer rey del reino del norte, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, hacía Acab más que todos los reyes que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Este fue el séptimo rey de Israel. Como leímos, fue hijo de Omri, y este hombre es famoso porque en Primera Reyes 16 dice que compró el monte de Semer. Le compró el monte a Semer, el monte de Samaria, y allí edificó la capital de Israel. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, tremenda mujer, hermana. Tuvo beneficios tanto comerciales como políticos. En los días de Acab, en Samaria, fue una época de riqueza y de gran apostasía espiritual. Acab se convirtió en el principal ejemplo del mal. La influencia de Jezabel en la vida de Acab apagó el efecto importante que los profetas del Señor podían ejercer sobre él. Así que estamos hablando de un rey que no hubo otro como él en el reino del norte, un rey completamente alejado de Dios. El versículo 2 y 3 dice, primero vamos a ver la historia y al último vamos a qué podemos aprender de esta clase. Vino palabra de Jehová diciendo, bueno, vamos a leer del 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
vino a él palabra de Jehová diciendo, él le da la noticia al rey y ahora Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente de Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente de Jordán. Él no discutió con Dios, él hizo lo que Dios le mandó. Lo manda allí a ese lugar. Había un arroyo, ¿no? Y este arroyo, como si ustedes se acuerdan de sus países, los arroyos tienen agua solamente en la temporada de lluvia. Por lo menos en la Argentina es así. Me imagino que en todos lugares es lo mismo. Después se seca. Se terminan las lluvias, duran tiempo y se seca. Él obedeció sin decir nada y fue y hizo lo que Dios le mandó. Moisés fue desobediente, ¿se acuerdan? Oh, que cómo ir al rey, al de Egipto, no sé hablar, soy tartamudo y bla bla. Jonás, Dios lo manda a un lado y él se va para el otro. Y así Pedro negó al Señor. Judas lo traicionó. Tomás fue un incrédulo. Este hombre, lo que Dios le decía, él hacía. El versículo 6 y 7 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, el Dios de la creación podría recurrir a cualquier medio para alimentar al profeta. Como no había lluvia, se secó el arroyo, y sin agua se puede vivir o no. No podemos vivir sin agua. Yo no sé si estos cuervos serán como los que hay por mi casa, ¿no? Que son bichos malos, son los cuervos. No pueden ver un nidito con un huevito porque ahí están. Se pelean yo los he visto cómo se pelean con los otros pájaros. Pero me imagino que estos cuervos les deben haber traído la mejor carne y el mejor pan, porque el que estaba proveyendo era Dios. Y me imagino su carnita asada que habrá hecho ahí rico, ¿no es cierto? Y tomar el agua del arroyo es fresca. Dios cuidó de él. Cuando somos obedientes, Dios toma el control y cuida de nosotros. El versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora Dios lo manda lejos, lo manda al territorio fenicio, a 11 kilómetros al sur de Sidón. Este lugar, para comprender mejor, es lo que es el Líbano ahora, si usted tiene el mapa en la mente. Dios lo manda lejos de acá, porque cuando empezó la sequía, ustedes saben, hermana, que en el tiempo que estamos hablando vivían de la agricultura. No había lluvia, no había comida, y los animales también necesitaban el agua. Así que me imagino la bronca que habrá tenido acá, pero Dios, cuidadoso, lo manda lejos, para que esté lejos de acá. Allí en ese lugar sería sustentado por una viuda. En ese tiempo había muchas viudas extremadamente pobres, ya que tenían muy pocas probabilidades de trabajo en una sociedad agrícola. Así que era difícil. ¿No se acuerdan ahora me viene a la mente Ruth? ¿Se acuerdan qué trabajó Ruth? Fue al campo. Pero Ruth era una mujer joven. Yo, si estuviera aquí al campo a hacer ese trabajo, no podría, porque me agacho un ratito y ya no me enderezo. Así que si esta mujer era grande, aunque por necesidad, pobrecita, quizás iba, no sé. Ella allí estaba junto a su hijo en una situación desesperada. Era viuda, hermana. Así que estaba desesperada. Póngase en el lugar yo me pongo siempre en el lugar de lo que estoy leyendo. Elías, en la puerta de la ciudad, encuentra a esta mujer. El profeta le pide un vaso de agua
y luego le pide un bocado de pan. El versículo 12, el 11 dice, bueno, el 10 dice, se va a ese lugar, entonces se levantó y se fue y llegó a las puertas de la ciudad y le dice, te ruego que me des un poco de agua y un vaso para que beba. Ella se lo fue a traer y cuando se iba le dice, tráeme un bocado de pan. Y ella respondiendo dijo, vive Jehová, tu Dios. Esta mujer conocía a Dios. Mira dónde la manda. Dios sabía que a pesar de que era un país extranjero, esta mujer conocía de Dios. Que tengo pan cocido, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía leños para entrar a prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice la Biblia? Y nos dejemos morir. Ya ella terminaba la harina y terminaba el aceite. ¿Se imaginan, hermanas, si usted tuviera que pasar por esa circunstancia? Qué terrible sería no tener que darle de comer al hijo. Terrible. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. La petición que le hizo Elías sería una prueba de fe en medio de la desesperación. ¿Qué hubiera dicho usted? Yo hubiera dicho, bueno, espera que coma yo a mi hijo y después veremos qué hago con vos, ¿no? Probablemente usted es un poco más espiritual que yo, ¿no? Pero piensa en su hijo. Y ella, otra mujer, calladita la boca. El 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El milagro que hizo Dios es que no se terminó la harina, no se terminó el aceite, solo Dios del universo iba a hacer llover. Así que en esa casa iba a haber pan para comer. Y a veces cuando leemos parece que había gente que comía nomás pan. Nosotros no estamos acostumbrados a comer solo pan. Pero ella iba a tener pan su hijo, iba a tener pan el profeta. El 15 dice, entonces ella hizo como le dijo Elías y comió él y ella en su casa muchos días. No iba a llover por más de 3 años. El 17 y el 18, después de esta cosa aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, de la viuda, y la enfermedad fue tan grande que no quedó aliento, o sea que murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella creía que la presencia de Elías había sacado algunos de sus pecados suyos y había sido la causa de la muerte de su hijo. Pero vamos a ver qué dice Juan 9. Bueno, 1. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, estos o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, hermana, el niño acá no había muerto por pecados de ella. Dios iba a hacer una obra. Y tampoco nosotros seamos cuidadosos si alguien a veces pensamos, esta hermana le está pasando eso porque tiene un pecado oculto. Nosotros no sabemos. ¿Quién sabe lo que yo tengo oculto o lo que usted tiene oculto? Solo sabe Dios, entonces no podemos juzgar, ¿no le parece? Del 19 al 22
él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso en su cama. Es de hacer notar que él vivía en la casa de esta viuda. Tenían un room arriba, pero se entraba por fuera de la casa, no entraba como las casas de 2 pisos que se entra por adentro, ¿no? Y eso también por la mujer viuda, para guardar la reputación de ella. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, dice Elías, aún a la viuda en cuya casa estuve hospedado, afligido, haciendo morir a su hija. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Entonces, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías se acuesta 3 veces sobre el niño y clama a Dios para que el niño resucitara. El milagro, ¿quién lo hizo? ¿Elías o Dios? Dios hizo el milagro. Fue escuchado por Dios. A mí me conmueve esta comunión que tenía Elías con Dios. Hay varias partes que dice que él vivía en la presencia de Dios. Él tenía una comunión, no que a veces nosotros, hoy me olvidé de orar, hoy me olvidé de leer la Biblia. Elías no era así. Él tenía una comunión y Dios hizo el milagro. El niño fue entregado a su madre, vivo. Así que ahí Dios hizo el milagro de la harina, del aceite y le devolvió la vida al niño. Y esto también sirvió para aumentar la fe de la mujer. Ella sabía de Dios. Dice el 23, tomando luego al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco. La creencia de esta mujer creció hasta llegar a alcanzar la fe completa. Elías ciertamente era varón de Dios. Ya probó por los milagros que había hecho. Dios lo usó a él para hacer esos milagros. Dios contestó a Elías. La comunión, la obediencia de Elías para con Dios trajo bendición a esta viuda. Todo lo ocurrido demuestra una cosa, que Dios es Dios de los israelitas y de los gentiles también. Notemos otra cosa, había muchas viudas en Israel, pero Dios proveyó solo a una viuda que no era israelita. Como vimos, vivía allí en Fenicia, donde era la esposa de Acab. Y yo me puse a pensar, no lo saqué de la Biblia. Yo digo, ¿no habrá habido ninguna viuda que creía en Dios en Israel? La Biblia no lo dice. Pero en un lugar extranjero sí había una mujer que creía en Dios. Qué impresionante. Y si eso es así, ¿cómo estaba Israel? De mal, con la idolatría y viviéndose alejados de Dios. El segundo punto, Elías regresa a ver a Acab mandada por Dios. Dice el 18, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora el que iba a hacer llover, por más que Elías oró, Elías fue un instrumento, pero el que hizo llover fue Dios. Lo manda a encontrarse con Acab. Ya habían pasado más de 3 años desde que comenzó la sequía. Elías había estado en el arroyo de Querit, en Sarepta, con la viuda, y el versículo 2 y 3 dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Acá vemos otro hombre. Este Abdías no es un profeta menor, porque están Joel, Amós, Jonás, Abdías,
ustedes saben, los 12 profetas. No es ese, es uno que era el mayordomo del rey Acab. Se lo describe como un hombre temeroso de Dios en gran manera. El 4 y el 5 dicen, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Cuando esta perversa mujer se había propuesto exterminar a los profetas, este hombre los escondió en cuevas. En el monte Carmelo, donde los escondió, abundaban las cuevas. Se han contado más de 2000 cuevas, que dice que en cada cueva podían vivir y podían estar 50 hombres tranquilamente. Abdías había salvado la vida de 100 profetas. Otro hombre admirable como la mujer de Sarepta. El 5 dijo pues a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con qué conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para no quedar sin bestias. El mantener a los mantener a los caballos vivos era sumamente importante, porque la guerra se hacía necesitaban caballos. Así que para la preparación militar, y este era un mundo amenazado siempre con guerra. Si vemos la historia y la leemos, cuando no era guerra con uno, era guerra con otro. El 8 dice, dice el 6, dividieron para sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y bueno, no sé si tengo mucho tiempo, pero voy a leer un poco de un resumen, por amor al tiempo. Abdías le pregunta en qué pecado. Dice llevarle la noticia acá de que tú vas a encontrarte que Elías se iba a encontrar con él, me va a costar la vida. Él sabía que Acab había buscado por todos lados a Elías y no lo había encontrado. Él no estaba seguro si podía confiar en Elías, en su palabra. Él reconoce que solo el Espíritu de Dios venía sobre los siervos de Dios, de tal forma que el Espíritu lo podía llevar a otra parte. Así que él tenía un poco de miedo, me va a matar. Si yo le digo, ve a tal lugar, ahí va a estar Elías, si no estás, Ezequiel 8:3 es un ejemplo, él me va a matar. Él ya había arriesgado la vida con 100 profetas, aún enfurecido acá. Decirle a que va a estar y después va y no lo encuentra, él sabía que su vida podía quizás terminar, ¿no? El 15 dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acab le dice a Elías, ¿eres tú el que turba a Israel? La conducta de Acab es completamente infantil al acusar a Elías de traer turbación por la falta de agua. La respuesta de Elías es, tú y tu padre han sido los que han turbado, porque han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales. Esto indica que Acab acostumbraba a ir a reunirse, a adorar a los ídolos, y en este caso a Baal. El tercer punto, el versículo 19. Elías y los profetas de Baal. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera que comen
a la mesa de Jezabel. El que dice esto es Acab. ¿Quién es Baal? Baal es el señor de la religión cananea, considerado como el dios de la tormenta. Y este dios de la tormenta no había hecho poder hacer llover. Así de qué clase de dios eran, ¿no? Como el dios de la, y lo adoraban como el dios de la fertilidad. Era el dios supremo de los cananeos. Y su nombre, bueno, como vemos, es del nombre de varón, ¿no? Acera, ¿quién era? Era la diosa de la fertilidad. Y un comentarista dice que era la madre de Baal, y otro comentarista dice que era la esposa. Así que, hermana, que lo que era, no sé. Si era madre o esposa, no sé. Porque a veces leemos los comentarios y uno dice una cosa. Bueno, anyway, era un ídolo, cuya adoración se concentraba en Siria y Canaán. Era representada por una imagen de madera, o era una imagen de madera. Acera existía en el reino del norte, donde estaba Acab, y en el reino del sur, donde estaba Jerusalén. Los ídolos estaban ubicados en Samaria, en Betel, entre el reino del sur y el reino del norte, y en Jerusalén. El pueblo, cuando ustedes leen, el pueblo les edificaban lugares altos. Cuando dice la Biblia que edificaban en los collados altos y debajo de todo árbol frondoso, ahí adoraban a los ídolos. El culto a Baal y a Acera produjo fascinación en Israel en tiempos muy antiguos. Éxodo 34:13 ya se nombra a estos ídolos. Elías ahora iba a mostrar quién era el verdadero Dios. Y le dice acá: congrégame a los profetas. Y estos profetas, estos 900 profetas, eran alimentados por la perversa Jezabel. En el 20, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acá reúne a los idólatras profetas y a la gente, y esto es uno de los episodios más dramáticos del Antiguo Testamento. El monte Carmelo es una sierra de gran belleza que consiste de muchos picos cortados por cientos de barrancas grandes y pequeñas que se extienden a unos 21 kilómetros o 18 millas en dirección oeste, en dirección sudoriental. Quizás las que han ido en el viaje a Israel han andado por ahí, y en su extremo occidental desciende abruptamente al Mediterráneo, cerca de Haifa. Sobre uno de esos montes o promontorio, Elías decidió librar la guerra de los dioses. Estaba mirando una foto que ahí del monte Carmelo, que hay una iglesia antigua en honor a Elías, pero no sé quién le rinde culto ahí. Miren nomás la foto, no sé nada más. El 21, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová te dio, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo mudo no respondió palabra. La pregunta traducida quiere decir: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? El pecado del reino del norte no era rechazar la adoración a Dios, sino combinarla con la adoración de los ídolos. Elías exhorta al pueblo a tomar una decisión: o seguían a Jehová o seguían a Baal. Aquí era blanco o negro. Dios no da su gloria a nadie, les llama a tomar una decisión. 23 y 24, desen pues 2 bueyes y escojan ellos uno, los idólatras, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero había un pero: no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por medio del fuego,
ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien has dicho. Ahora los profetas de Baal tenían que escoger un animal. Tenían que preparar el sacrificio, levantar un altar y disponer los animales. El único pero era el fuego, sin fuego. El que respondiera con fuego, ese iba a ser Dios. Y del 26 al 29, los profetas invocaron a Baal. Si conocen la historia, pueden leerla. Hasta el mediodía. Se ve que empezó, no sabemos a qué hora, pongámosle que empezó a las 9, no sabemos, un decir, porque no dice, pero dice hasta el mediodía. Querían obligar a Baal a contestar con fuego, y Elías se burlaba. Le sugería que Baal estaba durmiendo o que había salido de paseo, que hablen más fuerte porque no escuchaba. Y conforme a la costumbre que tenían, se sajaban con cuchillos hasta verter sangre. Y todavía hay gente que hace eso, que se latigan, se cortan. Yo he visto en fechas de por allá por el lado de donde está la gente media loca, ¿no? Parece que la hora del sacrificio era las 3 de la tarde, pero nada pasó. El Salmo 115. Vamos rapidito al Salmo 115. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ella son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué no contesta? Porque están muertos. Así que hablarle a un ídolo, hablarle a una imagen, no le va a contestar porque está muerta. No le va a contestar. En el versículo, de los versículos 30 al 32, entonces Elías dijo, todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué triste, ¿no? ¿Cómo está el altar de mi vida y de tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Y cómo está la mía? Elías, el 31, entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano, preparó la leña, cortó el buey en pedazos, y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo, haced esto otra vez, y lo hicieron, y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. El versículo dice que él preparó el altar con 12 piedras, una piedra por cada una de las tribus, aunque políticamente y socialmente estaban divididos el reino del norte y el reino del sur. Para Dios era un solo pueblo, con una esperanza mesiánica. Con las 12 piedras construyó el altar, y alrededor del altar hizo una zanja que contenía, para contener 12 medidas de grano, y sacada en litro era que podía contener 70 litros de agua. En el 33 preparó la leña, cortó el buey en pedazos, preparó todo. Al poner 3 veces agua sobre el holocausto, el agua empapó la leña, el buey, llenó la zanja
de agua. En el 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho estas cosas. Elías ora y habla y dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac e Israel, o Jacob. La absoluta confianza de Elías en Dios y la total sinceridad contrasta con el frenético clamor de saltos y de cortaduras y de danza que hacían los adoradores de Baal. En el 37 le dice: respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. La plegaria de Elías tiene dos elementos: el deseo que Dios demostrara al pueblo que solamente Él era el Dios, y segundo, pidió por la renovación del pueblo a Dios. Me hizo acordar un poco a Pablo, cuando él dice que él prefería morir con tal que el pueblo de Israel fuera ganado para Cristo, y él ahora está clamando para que el pueblo vuelva a él. Entonces, dice el 38, cayó fuego de Jehová del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tan intenso fue el fuego que devoró las piedras. Todo quedó devorado, lambió el agua. La intervención de lo sobrenatural a la respuesta de la fe, de la oración del profeta de Dios, demostró la imposibilidad de Baal de quemar el holocausto. Baal era un ídolo. No ve, no escucha, no se mueve, no hace nada. ¿Por qué razón? Porque están muertos. ¿Y un muerto oye, hace cosas? No. El 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo se postró. El poder de Dios sobre el fuego, el agua y la lluvia demostró que Él, y no Baal, es el Señor. Él es el Dios. En el 40, entonces le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Fueron degollados. ¿Por qué? Por el pecado de llevar a Israel a la ruina. Ahora Israel también era responsable, porque no nos pueden obligar a ir tras de un ídolo. El cuarto punto, ahora Elías va a orar por lluvia. En el 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El pueblo tenía que saber, voy a leer hasta el 46, y Acab subió a comer, a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve ahora 7 veces. Y a la 7ª vez el criado le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre, un poco más grande que la mía, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. El pueblo tenía que saber que la sequía había venido como medida de disciplina por parte de Dios. Ahora terminaría cuando Elías iba a orar y Dios iba a mandar la lluvia. Entonces lo manda, ya leímos, hasta 7 veces, y el cielo se oscurece, hubo vientos, una gran lluvia. ¿Se imaginan la tierra agrietada por la gran sequía? Esperaba la bienvenida lluvia. La mano de Dios estuvo con Elías. Y
Ok, y después dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, viento y gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La mano de Dios estaba sobre Elías. Jezreel estaba situada al pie del monte Gilboa, que era la capital de invierno del rey Acab. Elías se ciñe, porque ustedes saben, la ropa de ellos se tenían que ceñir porque si no se enredaban, y corrió 13 millas. ¿Cuántos años habrá tenido Elías? No sé. No he leído cuántos años, pero corrió 13 millas. Elías no sabía que después de tremenda victoria, él iba a pasar por un tiempo sumamente difícil. Y vamos a ir al quinto punto y luego vamos a aplicar. El 19, 1 y 2. El quinto punto es Elías huyó a Horeb. Horeb y Sinaí es el monte donde Dios le dio la ley a Moisés. Tiene esos dos nombres, Horeb y Sinaí. 19, 1 y 2. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Esta Jezabel no aprendió nada. Cuando le da la noticia, atapa a su esposa y ella se entera, su furia no conoció límite. Le manda un mensajero y le dice a Elías, así como vos mataste a ellos, lo mismo voy a hacer yo contigo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías comprendió las intenciones de Jezabel y se fue a Beerseba. Está al sur de Judá. Allí era lo más se fue lejos para que quizás se dio cuenta que la victoria de Dios sobre el monte Carmelo no traería necesariamente un final a la idolatría, y no la tuvo, porque miren lo que dice el 22, del 41 al 43. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de rey Acab. Bueno, 5 años, en el nombre de su madre, el 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar después que muere Acab sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de la perversa Jezabel, y en el camino de Jeroboam, el primer rey idólatra de Israel, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, el Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho. No se compuso el pueblo, siguieron en la misma. Y si quieren saber cómo terminó, tienen que seguir leyendo, porque Dios tuvo que mandó a Siria y lo llevaron cautivo, tuvo que castigar. Bueno, no me quiero perder. Bueno, como él creía que él, por lo que él escuchó, dice, esto no va a terminar, y quiso salvar su vida. ¿Salvó su vida o tenía miedo? No sé. Elías no era un hombre miedoso, porque si se había enfrentado a 900 personas, ¿cómo ahora le tiene miedo a una mujer? Que capaz que con un soplido la podía tirar, ¿no? O con un trompadón, no sé. Pero Elías no tenía razón para temer a Jezabel, porque conocía el poder de Dios. Elías estaba enfrentando a una decepción profunda. Algunos comentaristas que he leído dicen que Elías estaba en una profunda depresión. Esa palabra no está en la Biblia, pero se cree que estaba en depresión. El versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino,
sale de Berseba y se va al desierto, y vino, se sentó debajo de un enebro, mire, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Hermano, el deprimido quiere morirse, ¿sí o no? ¿Y por qué se suicidan tanta gente? Entran en una depresión terrible y se suicidan. Bueno, él no se iba a suicidar, le pidió a Dios, los que somos vivos, ¿no? Le pedimos a Dios que Él nos quite la vida. Pero se fue por el desierto un día de camino. Quizás él no quería estar para que Jezabel no la encontrara, sus espías, y aquí él tenía un desaliento absoluto y le pide a Dios que le pide la vida, le quite la vida. No se dio cuenta que Dios seguía obrando en su vida, sus designios providenciales. Miren, él se quedó abajo de un enebro. Fíjense que este árbol es un árbol de madera fuerte, con follaje tupido, para dar sombra. Puede llegar a medir 3,5 metros de alto. Y era común esos árboles en Israel. Bajo su sombra, Elías halló refugio y soledad. Dios le proveyó ese árbol. En el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Pero Dios cuidaba de él. Un ángel le toca, él estaba completamente agotado, las experiencias emocionales lo habían, como a veces decimos, que de planchada, ¿no? Que de sin fuerza. Había dejado sus marcas en él. El ángel lo despierta y le dice: come. En el 6 y el 7, entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida con las ascuas y una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Dios le manda una torta, le manda agua, lo alimenta, como lo hizo al principio de su ministerio. ¿Se acuerdan? Con los cuervos. Elías se duerme. Por segunda vez el ángel lo toca. En el 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come. Pero ahora le dice algo más: porque largo camino te resta. Largo camino le esperaba, así que se tenía que alimentar. 8 y 9, se levantó y comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, o el Sinaí. 40 días caminó. ¿Qué comida especial Dios le dio? ¿Cuánta vitamina habrá tenido? Porque largo camino, entonces para ese camino tenía que hacer cosas para Dios. Dios no había terminado con él. Se levantó, pues comió y bebió, fortalecida por esa comida, caminó 40 días y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Por esta comida milagrosa tuvo la fuerza. Y donde recordemos que fue el mismo lugar donde Dios le dio la ley a Moisés, como dije recién, y se metió en una cueva y pasó la noche. No era su destino quedarse escondido ahí. Él quería quedar, no era ahí. Su destino no era quedarse escondido de la ira de Jezabel. Dios no había terminado todavía con Elías. Todavía tenía más tareas para él. Dios le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Era un reto divino, como una pregunta. En el 10 respondió, dijo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él tenía celo por Jehová de los ejércitos. Hermanas, ¿acaso nosotros, cuando miramos algunos programas que dicen que son cristianos y hacen cosas que no son bíblicas, ¿acaso no nos nace un celo por Dios? Él era más celo por Dios. Él sentía pasión por Dios, que lo llevaba a estar contra la idolatría que lo rodeaba. Y dice: yo solo he quedado. Él tenía temor de Dios, y él temía que si él moría, no iba a quedar nadie que sirviera a Dios.
pero ahí también estaba equivocado él. Y le dijo, sal afuera y ponte delante del monte de Jehová. En el 11, y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, que sabemos lo que es un terremoto, que vivimos acá en California. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Los elementos que se mencionan aquí, terremoto, viento, fuego, aunque cada uno de estos elementos pueden ser una señal de la presencia de Dios, Elías aprendió que Dios no es el Dios de lo espectacular. Y a veces, hermana, a mí me enferma cuando veo eso. Miro la televisión y veo los programas y ya no saben qué hacer para que sea más espectacular. Pero Dios no es de lo espectacular. La obra de Dios se manifiesta como un silbido apacible y delicado. El sonido gentil hizo a Elías estar ante la presencia de Dios. El 13 y el 14, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Y Elías le contestó lo mismo que el versículo 10. Dios le invita a Elías que considere las razones por las cuales había venido a Oreb. Ya fuera de la cueva, Dios también, por medio de la misma pregunta, le estaba enseñando que ya era hora de estar en otro lugar, sirviendo a Dios. Y vuelve a decirle, Elías le contestó lo mismo, me están buscando para matar. El 15 y el 16, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, deja la depresión, ya había salido de la cueva, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo mataré. Y le dijo Dios, y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas que no han doblado ante Baal y cuya boca no la besaron. Él se creía que estaba solo, y a veces nos sentimos así cuando vemos que las cosas todas están mal. Pero Dios tiene gente. La labor de Elías estaba muy lejos de terminarse, pero con otra dirección. Tenía que ungir al rey de Siria, al de Israel, y a Eliseo que ocupara su lugar. Y esto nos enseña que Eliseo ya estaba a punto de partir de este mundo. Estos tres individuos eran tres personas de diferentes carácter que se iban a unir para la humillación de la casa de Acab. Dios iba a juzgar a Acab y a su casa y a Jezabel por el pecado que habían hecho. En el 18, bueno, ya dije de las rodillas que no se habían doblado ante el Baal. La historia de Elías no termina aquí. Yo voy a terminar aquí la historia de Elías. La historia de Elías termina en Segunda de Reyes, capítulo 1, 2, 1 al 12. Ahora vamos a aplicar. Ahora va a tomar, el mes que viene, Jory toma desde acá. Va a empezar a hablar de Eliseo y va a hablar de Elías y cómo Elías fue arrebatado. ¿Qué podemos aprender de esta clase? La obediencia de Elías a Dios y su fidelidad a él. Cuando Dios lo manda al arroyo de Kerit y luego a Sarepta de Sidón, Elías no pregunta nada. Él obedece a Dios. Nosotros somos porque yo tengo que hacer esto, porque a la otra no barre, porque esta otra no hace esto, porque yo, así somos. Él. Busqué en el diccionario, todos sabemos lo que quiere decir obedecer. Pero el diccionario bíblico dice, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Así que Eliseo escuchó a Dios, vete al arroyo y vete a Sidón, y él obedeció sin preguntar nada.
Otra afirmación bíblica es escuchar la voz de Dios con sumisión. Y también quiere decir confiar. Elías sabía que si Dios lo mandaba, lo iba a cuidar. Dios lo manda a encontrarse con Acab, enfurecido como estaba en 1 Reyes 18:1. Elías fue valiente y obedeció a Dios. Pero miren lo que quiere decir la desobediencia yo en vez de ir al diccionario de la lengua castellana, voy al bíblico. La desobediencia a Dios surge de un corazón pecaminoso, de un corazón que no confía en Dios. Elías no tuvo ese corazón. Dios ahora nos habla por la Escritura. Ahora ya no escuchamos más la voz audible como la escucharon los profetas. ¿Por qué? Porque ya ellos no tenían esto, la Biblia. Ahora tenemos su palabra aquí. La obediencia viene de un corazón que confía en Él. Si el pueblo de Dios obedece, recibirá bendiciones. Y si desobedece, recibirá juicio y disciplina. Elías era un hombre fiel. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? ¿Somos obedientes a Él? Cuando leemos algo que estamos haciendo mal, pedimos perdón. Cuando la Biblia nos enseña, me acaba de pasar a mí, tuve que pedir perdón y parece que el lío se hizo más grande, pero después se arregló. Porque yo sentí que estaba mal yo, entonces tenía que llamar y hablar. No era nadie de acá, ¿ok? Nadie de Grace, de acá del departamento hispano. Pero cuando la Biblia te dice, está mal, bueno, que pedir perdón. ¿Qué nos enseña la viuda de Sarepta? Otra mujer extraordinaria. Esta mujer creía en Dios, aunque era extranjera. No dudó en obedecer a Elías. El Señor Jesús habló de esta mujer en Lucas 4:26. Mire qué importante que era esta mujer. Y la muestra como un ejemplo de fe. Cuando Elías le dice no tengas temor, por la obediencia de obedecer y dar de comer primero a Elías, la mujer cambió lo incierto, porque su vida era incierta, por lo cierto. Se le terminaba la comida, la harina, ahora iba a tener lo incierto por lo cierto. El hambre lo cambió por la abundancia, la muerte por la vida, por obedecer a Dios. Las palabras de Elías que la harina y el aceite no iban a escasear fueron el criterio de la conducta de esta mujer. En tiempo de escasez, ¿confiamos en que Dios suplirá lo necesario? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Quizás estés pasando por un tiempo difícil, tienes que confiar. Tienes que confiar. Tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, pero tampoco recuerden, si estamos sanas, tenemos que buscar trabajo, ¿no? No nos quedemos orando, porque Dios le va a decir, yo te voy a proveer, pero tienes que trabajar. O si usted está imposibilitada de trabajar, dígale a una hermana que usted tiene necesidad, y Dios va a proveer por su hermana. Pero esta mujer, ¿qué mujer no? ¿No le parece una mujer extraordinaria? Y siendo de que no era de Israel. Otra lección, Abdías, el mayordomo del malvado Acab. En 1 Reyes 18:3 leemos que Abdías era temeroso de Dios, y no termina ahí, sino dice, en gran manera. ¿Saben? Esther habló de lo mismo cuando habló de Samuel y los hijos de Eli, que Samuel no se había contaminado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la clase? Bueno, ¿saben? Este hombre no se contaminó con la idolatría, estaba al servicio de Acab y la malvada Jezabel, pero no dejó que nada manchara su testimonio. Primero, el creyente sí puede mantenerse firme en la fe cuando todo lo que está alrededor de él es pecaminoso.
¿Saben cuál es la clave? Ser temeroso de Dios en gran manera. Esa es la clave, que la va a mantener a usted libre de contaminarse. Yo sé que las que trabajan están expuestas a las malas palabras, etc. Y quizás un marido inconverso, pero si temes a Dios, te puedes mantener limpia. Segundo, este hombre expuso su vida cuando escogió a los 100 profetas. Quizás nosotros no tengamos que exponer nuestras vidas supongamos, por salvar a 10 pastores, o no sé, o a 10 hermanos. Quizás no, pero somos capaces de exponernos a las críticas y levantar nuestra voz en contra del pecado. Somos capaces de defender la palabra, aunque quizás esto nos cueste perder el trabajo. Somos temerosas de Dios. Saben que hay un grupito que vamos a visitar a Ligia, que está en un lugar, y la señora que está a cargo de ese grupo está enferma y hay una mujer que la está reemplazando. Y vieran ustedes cómo estamos teniendo una lucha, porque es sumamente católica. Y yo terminé lo que les llevé la semana pasada diciendo que todos los que creen en Cristo van al cielo, y espero que yo juntara a todos y dijo, todos vamos a ir al cielo. Y así nos hace, pero nos tenemos que mantener firmes. El Evangelio no se vende. Somos capaces de ponernos, estamos expuestas a que nos echen, aunque no lo van a poder hacer, porque así como tienen derecho la Iglesia Católica para ir, también tenemos derecho nosotros. ¿Somos temerosas de Dios? ¿Cómo está tu vida? Quinta lección. Elías vivió en un tiempo de tremenda apostasía. La llegada de Elías fue como un meteorito. ¿Han visto un meteorito alguna vez? Fulgurante a través del cielo oscuro. Llegó en un tiempo de oscuridad espiritual. Dios iba a castigar a Israel con sequía por el pecado de la idolatría. Se presenta acá con la palabra: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Y a mí me hizo, uno lee cuando lee la Biblia, pero cuando uno tiene que pensar cuando está para dar una clase, él dice que estaba en la presencia de Dios. ¿Vivo yo en la presencia del Señor? ¿Vives tú en la presencia del Señor? O es como una vez que leí que nosotros tenemos, el corazón es como una casa, y el Señor entra solo al living, que lo tenemos limpio, bien arregladito, pero no dejamos que el Señor entre a los closets, que entre las piezas, no. Es como una metáfora o algo, ¿no? Dios puede estar contento con mi vida, vivo en su presencia. Elías hizo grandes cosas para Dios porque vivía en su presencia. ¿Cuánto tiempo vivimos pensando en Dios, orando, leyendo su palabra? ¿Cuál es su pensamiento antes de dormirse y despertarse? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Queremos vivir vidas que agraden y teman a Dios como Elías? Pues vivamos más en su presencia. Vivamos nuestro día entero en su presencia. Sexta lección. Elías gustó de la provisión de Dios, confió que Dios iba a ser su proveedor, fue valiente ante Acab, cuando se enfrentó a Baal, pero también llegó a tener miedo y huyó. Aquí vemos una parte débil, cuando fue al monte de Sinaí y se escondió, pero también vemos el cuidado amoroso de Dios, y acá hay mucho para aprender. Su provisión para reanimar a Elías, lo reanimó con comida. Elías aquí tenía un desaliento tan absoluto que se quería morir. Vemos el cuidado solícito de Dios para el agotado profeta. Dios no había terminado todavía con Elías, él tenía más tareas que hacer. Ya un ángel le había provisto de comida 2 veces,
se había fortalecido. A mí lo que más me impresiona aquí es que Dios no lo reta. ¿Qué le tendría que decir? Yo si hubiera sido, en lugar, si a mí me hubieran mandado, ¿no le tuviste miedo a 800 hombres que sos un burro porque él tenía una mujer? ¿Qué cuántas cosas le hubiera dicho yo? En vez de levantarlo, ¿qué hago? Perdonen lo de burro, pero soy argentina, hermano. Soy cordobesa, no soy como Esther, que es más fina. En vez de levantar a una persona deprimida, si usted le pone el pie encima, usted no está ayudando. ¿Cómo Dios ayudó a este agotado profeta? Dios no había terminado con él, tenía más tareas para hacer. Dios le habla con un sonido suave y apacible. El Dios que tenía todo el poder para quitarle la vida en ese momento, le habló apaciblemente, un sonido gentil que lo saca de la cueva. Lo saca de la cueva y lo hizo de estar de pie ante su presencia. Yo he estado en cuevas, así que muchos de ustedes saben que yo he estado en cuevas, pero gracias a Dios he salido. No en una cueva como estaba Elías, pero que me fui a meterme adentro, pero estaba metida, ¿no? ¿En qué cueva estás? Desalentada, deprimida, angustiada, con problemas de trabajo, problemas de salud, problemas con el marido, con los hijos, tanta clase de problemas. Dios le dijo, tengo trabajo para ti, Elías, vuélvete por el desierto de Damasco. Le da la triple comisión. ¿Sabe? Dios no ha terminado contigo. Él quiere sacarte de la cueva. Él tiene tareas que darte todavía. Si estás casada, tienes hijos, tienes marido, tienes bastante tarea en el hogar, bastante tarea en la iglesia. Seguirás desalentada en la cueva. A veces estamos y lloramos y lloramos. Hermana, con llorar no vamos a salir de la cueva. Escucha hoy el silbido apacible. ¿Dónde estás? La depresión es real. Escuché ayer a una doctora de un muchacho que murió porque se divorció, no sé si él o ella, no sé, porque lo agarré un poquito tarde, pero lo agarré cuando la esposa no le dejó ver nunca más a la hija. Y él agarró, se metió en la cama y no se levantó más. Y como no se levantó más, los intestinos se llenaron de materia fecal y empezaron a salir bacterias, se contaminó el cuerpo. Un día se levantó para ir al baño, se cayó porque le bajó la presión de golpe y murió. Y ella dijo, el cuerpo está hecho para caminar. No nos podemos quedar acostados. No vamos a solucionar nada. Este muchacho, en vez de buscar ayuda, seguro que no era cristiano, porque Dios te puede sacar de la cueva. Hermana, ¿sabes? Si estás con depresión y estás sin querer, sin moverte, sin hacer nada, no vas a salir nunca de la cueva. Sale hoy de la cueva. Y mi oración es que Elías nos ayude a salir, estar en su presencia y seguir sirviendo al Señor. Escuchemos su silbido apacible. Honremos al Dios vivo. El premio final para Elías, que va a hablar más Yori, está en 2 Reyes 2:11. Fue arrebatado al cielo. Para mí es un premio porque no pasó por la muerte, no se enfermó y no murió. Él iba caminando con Eliseo y un carro de fuego y caballos de fuego los apartó a los dos y él subió en un remolino. Para mí ese fue un premio para él. En Mateo 17, 1-3, vemos a Elías representando a los profetas y a Moisés a la ley. ¿Se acuerdan en la transfiguración?
Su nombre también está mencionado en Santiago, que ahí dice que eran 3 años y medio. Elías vivió y ejerció su ministerio en tiempo de terrible apostasía. Se destacó por su fidelidad y obediencia a Dios, su firmeza contra la idolatría y vivir en la presencia de Dios. Y cuando estuvo desalentado, se levantó y salió de la cueva. ¿Saben por qué? Porque escuchó a Dios. Si tú has escuchado la clase y te sale por acá, entra por acá, porque a veces no entra acá y nos va para allá, no vas a salir de la cueva. El Señor te habló con un silbido apacible, no te reta, Él te quiere restaurar, porque tiene tareas para ti. Escuchemos a Dios, escuchemos su palabra. ¿Qué haremos nosotras? Imitaremos a este hombre de fe, imitaremos a esta mujer que a pesar de ser extranjera confió en Dios, al mayordomo. ¿Estamos dispuestas por escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla? La decisión es nuestra. Dios habló. Yo sé que yo no, quizás usted dice, esta no se le entendió lo que dije, pero si usted leyó la Biblia, las palabras de Dios han sido más claras que la mía. Así que Dios las bendiga. Las amo a todas. Y que yo sé lo que es estar en una cueva y no quiero que nadie esté en una cueva, porque es horrible estar en una cueva. La cueva la hacemos nosotros, ¿ok? Que Dios honre su palabra y que realmente ahora disfrutemos el tiempo en la mesa. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta vida de este hombre tan extraordinario. Gracias porque lo que le pasó a él al final es una lección de parte tuya, de tu amor y de tu cuidado para cuando estamos abatidas, creyendo que no podemos ver solución, cuando creemos que el mundo se nos cae. Tú eres el mismo y tu palabra nos habla con un silbido apacible. ¿Qué haces allí? Oh Señor, que si hay mujeres en cuevas que puedan salir esta noche y tú puedas bendecir su vida, su familia, su hogar, Padre, y que podamos seguir juntas sirviéndote a ti. Bendice los alimentos para que sea de bendición para nosotros y gracias por aquellas mujeres que lo han provisto. En el nombre de Jesús, amén.